Amigos de Cadena Sur, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la presidencia municipal aquí en Jojutla, Morelos. Esto es Carpe Diem para estar siempre bien. Hoy es viernes. Ayer se cumplió precisamente 2 años del sismo y ahora estamos acá desde el lugar donde pues hubo varios escombros, como se darán cuenta. Allá arriba teníamos el reloj que se cayó, hubo escombros y aquí pues algunas personas salieron afectadas. El tema del día de hoy pues es resiliencia, gratitud y trabajo. ¿Y quién creen que está con nosotros? Pues nada menos que nuestra psicóloga de casa, la maestra Olga Valerio. Maestra, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contenta, muy agradecida de estos 2 años que han pasado y que nos han mantenido aquí trabajando en Jojutla, echándole todas las ganas a pesar de la adversidad que no solo tuvo que ver con el 19 de septiembre, sino con todos los destrozos que aún seguimos viviendo y la situación económica bastante complicada en Jojutla. Por eso digo, agradeciendo estar vivo y seguir luchando para que Jojutla renazca de verdad. Oye, ¿y qué tema? Resiliencia, que para propósitos de definición y significado y todo eso, y todas las internautas de Cadena Sur conozcan resiliencia. El término, ¿qué es, maestra? Mira, entendemos como resiliencia esa capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a situaciones complicadas, pues por ejemplo, un desastre natural como el que vivimos en Jojutla. Esa capacidad que tienen los seres humanos para seguir su camino con todo y lo que nos hace falta. Creo que esa definición ayuda mucho a entender que hay personas que tienen más resiliencia que otras, sin embargo, aquellos que tienen mayor capacidad de soportar, tienen una obligación ética con los otros de ayudar a todos aquellos que tal vez las circunstancias les fueron mucho más adversas todavía, como la gente que, por ejemplo, perdió a un ser querido, o la gente que perdió absolutamente su casa y que de pronto, pues de haber tenido un techo, de pronto se ve viviendo en una carpa por 1 año o por 2, como ocurre todavía con algunos de los pobladores de Jojutla. Muy bien, resiliencia, la capacidad de sobreponerse a un momento adverso. Y seguramente muchos habitantes de la zona sur y particularmente de Jojutla estuvieron aplicando este concepto que tú manejas muy bien en tus clases, pero que a lo mejor sin saberlo, pero sacaron fuerza de quién sabe dónde para salir adelante. Maestra, pues vamos a seguir en este tema que es resiliencia, gratitud y trabajo, y vamos a estar haciendo varias tomas de lo que es el centro de Jojutla. Y pues nuevamente, bienvenida, maestra, a Carpe Diem. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, esto es entonces lo que es la resiliencia, maestra. Y quisiéramos preguntarte, ¿cómo vivieron las personas aquí en Jojutla el sismo momentos después? ¿Cómo se da esta resiliencia? ¿Cómo tuviste tú la oportunidad pues de ver aplicado este concepto? Fíjate que a unos segundos de que el terremoto terminó, obviamente todos estábamos impactados, ¿no? Lo que teníamos claro es que había sido durísimo. Sin embargo, no teníamos cuenta, para quienes no estuvimos justo en el centro de Jojutla, no teníamos cuenta de qué tan duro había sido, pero sí nos habíamos dado cuenta de que había sido muy duro. No tardó mucho tiempo en que nos diéramos cuenta de que la adversidad verdaderamente sacudió y destrozó Jojutla. Entonces, el mecanismo de resiliencia, algunos los hizo inmediatamente, tomar las piedras y quitarlas de encima de los taxis, de encima de los coches que quedaron atrapados en la calle principal, tratar de sacar al herido, tratar de levantar los escombros de las casas, y así fue como ellos mostraron su resiliencia. Digamos que todas esas personas tenían un alto sentido ético, pero además un alto sentido de resiliencia.
porque pudieron sobreponerse a la sorpresa. Imagínate, esa gente seguro tiene hijos, seguro tiene familiares, que lo que más hubieran querido es irse inmediatamente a ver qué estaba pasando, ¿no? Y sin embargo se quedaron ahí. Muchos otros, la gran mayoría, lo que hicieron fue correr a ver a sus hijos y se hizo un caos impresionante porque todos estaban arremolinados hacia el centro de Jojutla, que era precisamente la zona que se devastó, lo cual provocó un colapso de tránsito impresionante, además de todos los escombros que estaban abajo, de todos los lugares que se habían destrozado y que simplemente no nos dejaban pasar. Te escuchamos narrar, revivir, recordar todos esos momentos exactos del sismo de aquel martes 19 de septiembre de hace 2 años y automáticamente nos imaginamos cómo estuvo todo. ¿Te tocó ver así casos muy específicos en lo que la gente a lo mejor se volcó a ayudar de una manera proactiva, en la que realmente empezó a aplicar lo que es la resiliencia? Sí, y fíjate que creo que el caso más lindo, digamos, de resiliencia y el ejemplo más claro de resiliencia nos lo dieron los jóvenes. Los jóvenes que de repente decimos que no levantan ni su cuarto, pues ese día se levantaron a cargar cajas, a cargar bultos, a descargar camiones, a rescatar camiones, incluso del gobierno estatal que se quería quedar con esas despensas y de pronto dijeron, hay un camión en tal lugar y lo quieren detener. Iban todos a rescatar esas despensas, de tal manera que con su fuerza vital, ¿no?, corporal, porque son jóvenes, nos demostraron a todos los demás lo fuerte que pueden ser los jóvenes cuando se deciden, cuando tienen un sentido. Y vimos esa calidad ética que tienen al hacerse cargo de su pueblo. Eso fue impactante. Escuincles, como les llamamos nosotros, que no son capaces de tender su cama, pero que en ese día, maestra, movieron toda una comunidad. Sí, o sea, es que era impresionante. Yo el primer día que fui a la universidad, 2 días después del terremoto, porque he de confesarte que el primer día yo no pude entrar a Jojutla, no solo porque no podías entrar, sino porque no podía. El primer día yo me la pasé llorando, ¿no? Pero después, cuando entré a la universidad aquí a Jojutla y todo el camino vi lleno de muchachos, te juro que el corazón se me arrugaba, se me hacía chiquito y decía, ¿qué haríamos sin ellos, no? O sea, ¿quién tendría esa fuerza, ese ánimo? Porque además llegaba toda la gente, los voluntarios, con las despensas, y eran aplausos y eran vítores, y tú decías, es que tienen energía, estos chicos tienen energía, tienen alegría en medio del dolor, que a lo mejor los adultos no lo vivimos tan así, pero ellos sí, entonces te contagiaban esa alegría, ese ánimo, ese ímpetu, y decías, es el mejor ejemplo de resiliencia que puedo encontrar, además con alegría. Resiliencia, gratitud y trabajo. Esto es de lo que estamos hablando hoy en Carpe Diem, para estar siempre bien. Como ustedes pueden ver, nos encontramos aquí en la principal avenida de este municipio de Jojutla, que es Constitución del 57, y evidentemente este es uno de las áreas, una de las avenidas que mayor afectación tuvo, porque se cayeron varios negocios, varias instituciones, varios bancos, etcétera, y entonces pues ustedes pueden ver ahora cómo está, pero pues siguiendo hablando de resiliencia, maestra, a 2 años, porque se cumplieron ayer del sismo, ¿cómo estamos en resiliencia 2 años después? Fíjate que es interesante porque, como bien decías, esta avenida se perdió completamente, de hecho muchos meses estuvo cerrada y es la calle donde está la mayor parte del comercio de Jojutla. Entonces decir que se cayó esta calle es decir la tragedia más grande que puede tener Jojutla, ¿no? Ahora, a 2 años, como ves, está reconstruido y la vida siguió, y como tú puedes ver, pues los chicos otra vez van a la escuela, la gente otra vez está comprando. Sin embargo, creo que en cuanto a la resiliencia, se nos ha olvidado un poquito que si somos previsores, mira, en esta calle podemos caminar, dice tránsito, que entre 20 y 30 kilómetros máximo.
si ponemos atención, de pronto los camiones, los coches, las motos pasan a más de 30 kilómetros, es decir, aquella amabilidad que teníamos del terremoto, que dejábamos pasar a todo mundo, que éramos amables, ya se perdió. Entonces creo que eso es importante porque tendríamos que volver a esa capacidad de dar que tuvimos los primeros días, las primeras semanas después del terremoto, porque fuimos bastante solidarios, aguantamos incluso que nosotros no teníamos mucho en nuestra despensa, sacamos lo poco que había en la despensa y lo dimos a otro. El asunto es que ahora como que se nos ha estado olvidando esa parte, ¿no? Y creo que es muy importante retomarla porque es lo que puede hacer que Jojutla renazca nuevamente como era antes la tercera ciudad más importante del estado de Morelos y que ha perdido mucho precisamente pues porque todos estos negocios se perdieron y apenas están avanzando. Entonces creo que en eso tenemos que trabajar mucho más. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y pues ustedes saben, ayer 19 de septiembre se cumplieron 2 años de este sismo que vino a afectar a muchos territorios aquí en el estado de Morelos. Y bueno, ya maestra, ya nos diste pues idea, luz de lo que es la resiliencia, pero también es importante hablar sobre la gratitud. Fíjate, maestra, que escuché una anécdota en el sentido de que un pastor aquí antes del sismo oraba y decía que por favor que Jojutla fuera el centro de atención del mundo, que lo voltearan a ver porque era un pueblo como bonito pero a la vez olvidado. Y qué manera de llevar a Jojutla hacia el mundo, porque el mundo se volcó en ayudas hacia Jojutla, ¿no? Lo que tú llamas la gratitud. Sí, fíjate que de verdad era conmovedor ver que para entrar a Jojutla, por la entrada de Molinos o por la entrada de Galeana o por la entrada que tú quisieras, te tardabas hasta 2 horas en el automóvil lleno de despensa para poder llegar al centro de Jojutla. Entonces era conmovedor. Yo la primera vez que vi esa escena manejando de Zacatepec hacia Jojutla, quiero decirte que todo el camino me vine llorando porque no podía creer. Todos los coches tenían todos los nombres de los estados de la República y entonces ver eso, ver que nuestras casas estaban destruidas, ver que nuestra iglesia se había caído, ver que nuestros colegios se habían perdido, ver que lo más importante de nosotros ya no estaba y que de pronto tampoco había luz, entonces no podías tampoco sacar dinero del cajero automático porque no había luz, entonces no podías comprar, aunque tuvieras dinero no podías comprar. Era una cosa increíble, no importaba que tuvieras, no tenías nada, pero fue increíble la respuesta del país y del mundo, en relación con que inmediatamente nos llegó la comida, sí, ¿no? Sí. Inmediatamente nos llegaron los cobertores. Yo tuve la suerte de que una alumna que le di clases hace más de 20 años en la Facultad de Psicología
llegó con cobertores, con comida para mí. Dijo, maestra, vi que la casa de su papá se cayó, aquí está todo esto, ¿no? Y yo de verdad no podía dar crédito porque dije, es maravillosa la respuesta de la gente. Sí. Entonces, Jojutla, después de este 19 de septiembre del 2017, no puede más que estar agradecido con cada una de las personas que nos sigue visitando, porque de verdad nos devolvieron el ánimo, de verdad nos hicieron creer otra vez en el ser humano y decir, no estamos solos, no tenemos nada, pero tenemos todo porque están con nosotros. Entonces, desde aquí, un agradecimiento desde lo más profundo de nuestros corazones, porque si Jojutla revivió en ese momento y tuvo esperanza fue por la ayuda de cada uno de ustedes al tomar su camioneta, su coche, llenarla de despensa y traerla a nuestro municipio, a los municipios de Zacatepec, de Tlaquiltenango, de Tlaltizapán, que también sufrieron daños terribles y nos hicieron saber que México estaba con Jojutla. Eso de verdad lo vamos a tener presente toda la vida. México estaba con Jojutla y el mundo también estuvo con Jojutla. Como ustedes pueden ver, estamos aquí en lo que es el Puente de los Suspiros, donde un negocio pues se deladió completamente. Esta casa que está aquí a nuestras espaldas también, pero bueno, ya el puente está en operación y aquí estamos en una parte también importante de lo que es el municipio de Jojutla. Yo recuerdo, maestra, que en algún momento posterior al sismo, alguien dijo, ¿y si mejor nos quedamos así? Cuando veían que todo el mundo estaba ayudando en los albergues, como tú dices, preparando comida, distribuyendo ropa, ¿y si mejor nos quedamos así? 2 años después, ¿cómo está la gratitud en Jojutla, maestra? Fíjate que tristemente ha disminuido bastante, o sea, la gente ya no es tan agradecida como los primeros días, las primeras semanas, y creo que eso también tenemos que retomarlo. O sea, volver a ser agradecidos es algo que necesitamos retomar, porque desafortunadamente, pues ya vemos que no somos tan amables, incluso a veces lo hemos hecho con el turista y eso no puede ser, ¿no? De pronto tiene que ver con cómo vemos las calles, o sea, imagínense lo que es vivir en una ciudad que está derrumbada, que se va reconstruyendo, pero que así como ven ahorita tenemos que caminar entre varillas, entre cemento, entre zanjas, entre lodo. Es difícil, ¿no? También se entiende que es difícil, pero creo que peor que como estábamos después del terremoto no podemos estar, así es que hay que seguir siendo agradecidos. Ahora, maestra, también hay que ver la otra cara de la moneda, porque tú también te enteraste de gente que hacía filas enormes para recibir ayuda y que por un lado no estaban tan necesitados, no estaban afectados y verdaderamente se peleaban, se enfrascaban en una discusión por estar ahí para recibir esa ayuda que pudo haber ayudado a muchas personas, pero que ellos en realidad no lo necesitaban. ¿Te enteraste? Sí, por supuesto, ¿no? El saqueo que hubo de algunos centros de acopio, donde llegó gente a tomar verdaderamente las cosas, ¿no? En plena contingencia. Sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero la verdad es que, pues a 2 años del terremoto, la gratitud debe permanecer, porque aún nos faltan casas por reconstruir, porque como ven la iglesia está derrumbada, como ven el Colegio Morelos pues ya no existe como tal. Pues el puente no tiene mucho que se acaba de reconstruir, a 2 años, ¿no? Tiene pocos meses que el puente otra vez está en acceso, es una de las principales entradas y salidas a Jojutla, imagínate que tiene un poquito que se acaba de abrir, entonces la reconstrucción tiene que seguir y la voluntad del gobierno estatal y federal debe permanecer, porque de otra manera esto va a ser bastante complicado, entonces yo creo que la gratitud en lo que tiene que ver a las casas que se están reconstruyendo, sobre todo tiene que ver con ONGs o con fundaciones que nada tienen que ver con el gobierno, porque en aquel tiempo el gobierno que estaba se lució haciendo todo menos ayudar. Entonces, afortunadamente hubo un cambio, ¿no? Y esperemos que eso se vea reflejado, porque aún no lo hemos visto del todo, señor presidente,
tenemos todavía muchas necesidades en Jojutla y los recursos tienen que llegar directamente a las personas que lo necesitan, ya sin intermediarios, porque ahí es donde se pierde todo. Somos un medio de comunicación digital con 13 años al aire. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Amigos de Cadena Sur, pues esto es Carpe Diem para estar siempre bien. Y pues el tema de hoy, resiliencia, gratitud y trabajo. Ya hablamos de la resiliencia, ya vamos de la gratitud y ahora hablemos del trabajo. ¿Qué trabajos se han desarrollado en estos 2 años, maestra, posteriores al sismo? Pero sobre todo, ¿qué es lo que necesitamos, pero no tenemos? Es decir, las autoridades no voltean a ver una parte interesante como aquel programa que grabamos alguna vez contigo que se llama el trastorno por estrés postraumático, ¿recuerdas? Entonces, todo eso son cosas que a lo mejor están ahí, que la gente lo quiere, pero que no lo vemos definitivamente. Fíjate que a 2 años del terremoto creo que nos ha dejado grandes enseñanzas. Una de ellas es que no hay políticas públicas, ni estatales ni federales, que atiendan contingencias en cuanto a la salud mental. O sea, si con trabajo se atiende el tema físico, el tema de las viviendas, el tema de los damnificados, poco hacemos en relación con la salud mental de los damnificados. Entonces, sí te puedo decir como experta en esta materia que a 2 años del terremoto hay gente que aún sufre los estragos emocionales del terremoto y eso no le permite trabajar, no le permite reconstruir su casa, no le permite hacer su autoestima como era antes, porque los costos de la terapia son altos y si no tiene casa, pues imagínense si tiene para pagar una terapia, ¿no? Entonces, lo que el terremoto nos trajo fue una propuesta de trabajo que creo que es importante que todos los que nos dedicamos a la salud mental podamos hacer. Nos hace falta políticas públicas que atiendan el asunto de la salud mental en contingencias. Lo que vimos cuando fue el terremoto es que mucha gente vino a ayudar. Algunos eran psicólogos, otros no, y hicieron el trabajo de contención, como de yo te apoyo ahorita que estás muy mal en la crisis, pero luego se fueron. Había unos que no eran psicólogos y de todos modos daban atención, y la gente con tal de que la ayudaran, pues iba con quien fuera, ¿no? Sin embargo, eso no fue muy adecuado. Yo me enteré del caso de un chico que el terapeuta, que no era psicólogo, le dijo, es que tienes que ir otra vez al lugar, entrar otra vez a la casa y enfrentarte al miedo que te dio quedarte atrapado. Y entonces le dije, no, así no se remedia el trastorno por estrés postraumático, tiene que ver con otras cosas. Entonces, desafortunadamente hubo gente que sin preparación dio atención y no había nadie ahí que dijera, a ver, tú sí, tú no. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un programa que atienda esas políticas públicas en cuanto a salud mental para estos casos. Entonces, tenemos esa chamba pendiente. Debemos tener un plan contingente para atender salud mental, sobre todo porque Jojutla ya se declaró una zona sísmica. Entonces, deberíamos de... Ahora, la cuestión no es solamente que los expertos en salud mental nos sentemos a crear este sistema, sino que además en el Congreso tengan oído a esto
y le den visto bueno, porque si no, de nada sirve tener un buen programa si no tiene de verdad la fuerza de una política pública estatal y federal. Entonces, en cuanto a protección civil, estamos mal, ya lo vimos, ¿no? No hay un plan de protección civil. Todo lo que hacemos sobre protección civil no le hacíamos mucho caso. Ahorita ya, ¿no? En eso avanzamos. Pero nos queda pendiente el tema de la salud mental, que hay que revisar cómo andamos en Jojutla en eso, a raíz del terremoto y a 2 años del mismo. Eso va a ser una investigación que muy pronto les voy a poder compartir, que estamos haciendo en la universidad con los alumnos de psicología. Y de los datos que nos dé la población, vamos a tener ya una respuesta de cómo estamos a 2 años del terremoto en cuanto a nuestra salud mental. Muy bien, pues aquí a nuestras espaldas ustedes pueden ver la parroquia que resultó seriamente afectada. Estamos aquí en una esquina de la Alameda. En el frente tenemos pues este espacio que alguna vez fue, hasta hace 2 años, el Instituto Morelos. Y pues amigos, con esto nos vamos a despedir. Maestra, muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir estos momentos desde aquí de varias localidades en Jojutla. Una reflexión final, maestra. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué aprendimos la lección? ¿Qué aprendimos? 2 años después, ¿cuál debiera ser nuestra posición, nuestra actitud? Creo que hay que seguir siendo amables. Hay que dejar de comprar en el súper y comprarle al vecino que tiene la tienda. Hay que comprar en el mercado municipal, hay que dejar pasar a la gente, hay que manejar con precaución, hay que reactivar la economía en pequeño, hay que ayudar al campesino, que es el que nos da de comer, y hay que reactivar todo lo que tiene que ver con el tema de la salud mental. Eso creo que si usted tiene algún problema de esa naturaleza, acuda a los DIF. En el DIF lo pueden atender, en la Cruz Roja lo pueden atender, en algún lugar donde a bajo costo puedan atenderlo, por ejemplo en la Facultad de Psicología de la UAM, se da atención gratuita. Entonces, lugares donde pueden atenderlo hay, acuda. Amigos, esto ha sido Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.